Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Bueno, me vuelvo a disculpar, no puedo estar ahí con vosotros hoy. Primero fue el temporal de viento y de lluvia, luego el de nieve, en fin, que todavía no he conseguido llegar. Espero que mañana martes sí que esté con vosotros ahí, pero bueno, como hoy no iba a poder estar, os voy a dejar la clase grabada. No quería seguir enviando tareas ni ejercicios de selectividad. Como ya sabéis, vamos con un poquito de retraso y no quería esperar a la vuelta para retomar el tema. Vamos a hacer una pequeña introducción del tema que nos vendrá después del de gravitacional, que es el de electrostática. Y nada, lo vamos a hacer muy tranquilo, muy suave y muy introductorio, pero bueno, sí que quería aprovechar esta hora que tenéis para que esa clase no se pierda y que podamos seguir avanzando. Mañana martes que nos veremos, si tenéis alguna duda de cara al examen o lo que sea, pues la miramos y intentamos resolver dudas y corregir ejercicios y lo que queráis. Pero bueno, hoy vamos a hablar de electrostática. Bien, el tema siguiente que vamos a ver es el tema 4, es el tema de electrostática o el tema de campo eléctrico. Y antes de empezar a hablar de él, vamos a introducir un poquito qué es eso de las cargas eléctricas, la ley de Coulomb. Vamos a ver un poco las similitudes que hay también entre la ley que rige el movimiento de las cargas eléctricas con la ley que regía la gravitación. Y nada, pues como introducción, seguro que habéis hecho de críos el típico experimento de coger un boli, frotarlo en una superficie de lana y luego unos trocitos pequeños de papel, pues intentar cogerlos y que se queden pegados, ¿vale? Esto ocurre por un fenómeno que se llama electrostática. ¿Vale? La electrostática es la ciencia que estudia las interacciones entre cargas bien positivas o bien negativas. ¿Qué es eso de una carga positiva o una carga negativa? Bien, cuando se descubrió los fenómenos eléctricos, cuando se descubrió este experimento que hemos hecho ahora, ¿no? Lo que se hizo cuando se vio esto era que al frotar una barrita de vidrio o partículas de vidrio o ámbar, el ámbar es resina fosilizada, al frotarla sobre una lana o sobre una piel, se veía que adquirían unas propiedades eléctricas, unas cargas, ¿vale? Se estableció que el vidrio frotado sobre lana serían cargas positivas y que el ámbar frotado sobre una piel serían cargas negativas. Esto fue una asignación arbitraria, ¿vale? Dijeron positivo y negativo, como podían haber dicho verde y rojo, o A y B, o podían haber puesto las cargas cambiadas, ¿vale? Lo que sí se observaba, que estas cargas que se habían adjudicado de forma arbitraria cumplían una serie de propiedades. Se observaba una propiedad que seguro que habéis visto en tecnología, eso de que cargas del mismo signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen, ¿vale? Eso es una propiedad que se veía que si yo cogía algo cargado con vidrio y lo acercaba a algo cargado con vidrio, se repelía. Y si cogía algo cargado con un ámbar y lo acercaba a algo cargado con un vidrio, se atraían. Veía que cargas de distinto signo se atraían y que cargas del mismo signo se repelían. Y también se observaba que la carga se conserva, que si yo juntaba dos cosas que estaban cargadas eléctricamente, pues la carga total resultante era la suma de las cargas de esas dos cosas por separado, ¿vale? Un poquito después se estableció el modelo atómico y ahí el modelo de Thomson se estableció que había cargas eléctricas dentro del átomo. Ahora, a día de hoy, sabemos que las cargas positivas son las cargas positivas en el átomo las da el protón, son los protones, mientras que las cargas negativas son los electrones. Los protones están en el núcleo, los electrones están en la corteza. Y bueno, ahí estarían los modelos atómicos, que ya vimos un poquito el año pasado en física y química, y que este año tocaría verlos en química, y no voy a entrar mucho más ahí, ¿vale? Lo que sí nos interesa es saber que la carga eléctrica más pequeña que existe es la carga del electrón, ¿vale? Con permiso de los quarks, ¿vale? Los quarks son las partículas subatómicas que forman a su vez electrones y protones, que también pueden tener carga, pero bueno, para nosotros lo que nos interesa es saber que la carga eléctrica más pequeña es la carga del electrón. La carga del electrón es negativa, mientras que la carga del protón es positiva. Y ambas tienen la misma intensidad de carga, ¿vale? Luego veremos cómo se mide esa carga y veremos que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, mientras
que la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, pero positiva, ¿vale? Para determinar esta carga del electrón hay un experimento muy chulo, que es el experimento que hizo Robert Mulliken, ¿vale? Mulliken lo que hacía, Mulliken en algunos sitios, Millikan en otros sitios, depende, no sé, será por supongo que la traducción del apellido. Él lo que hizo era colocar dos placas metálicas cargadas, una positiva y una negativa, y sobre él pulverizar pequeñas gotitas de aceite. Estas gotitas de aceite, por acción de la gravedad, tendían a bajar hacia abajo, ¿no? Caían por la acción de la gravedad y caían por su propio peso. Cuando él encendía la carga en las placas, aparecía una fuerza electrostática de suspensión que quería empujar a las partículas hacia arriba, ¿no? Si yo cargo negativamente esta partícula, no se va a querer acercar a la placa de abajo porque es negativa y se va a querer acercar a la placa de arriba porque es positiva. Y él, jugando con el voltaje, jugando con la intensidad de carga, podía llegar a un punto donde igualara la fuerza eléctrica que impulsa a las partículas hacia arriba con la fuerza gravitacional que impulsa a las partículas hacia abajo. Y, conocido ese equilibrio, era capaz de determinar la intensidad de carga que tenían esas partículas de aceite. Bien, buscando aquellas partículas más pequeñas de aceite, la unidad de carga más pequeña que encontró fue ese famoso 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y determinó que eso debía ser la carga del electrón. Todo esto que os he contado de palabra, ¿vale? Si estuviera yo ahí os proyectaría un vídeo y como aquí pues tampoco tengo para compartir pantalla ni nada porque estoy grabando con el móvil, os lo voy a enseñar, espero que se vea bien. Voy a desaparecer un poquito de la imagen para ver si se ve bien la tablet, ¿vale? Yo lo voy a enseñar aquí en un vídeo que tenemos aquí, ¿vale? Le doy al play y vemos ahí que hay las dos placas y que, espera un momentito que voy a quitar los subtítulos porque se ve subtítulos desactivado. Bien, ahí vemos las dos placas y lo que hace él es proyectar ese aceite que va cayendo por un agujerito, ¿vale? Y ese agujerito, cuando las placas están desconectadas, pues por acción del peso, por acción de la gravedad, las partículas de aceite caen. Bien, él lo que hace es, a través de un agujero dentro de esa cámara de niebla que se llama, ver cómo caen esas partículas. ¿Sí? Bien, cuando el voltaje está desconectado, cuando las placas eléctricas no están encendidas, la única fuerza que actúa es el peso. Por lo tanto, las partículas de aceite caen. Cuando enciende el voltaje de las placas, aparece una fuerza eléctrica hacia arriba que impulsa a las partículas a subir. Si el voltaje es muy alto, ganan al peso y las partículas suben. Bien, como os decía, jugando un poco con la intensidad del voltaje, puede ver cuando esa partícula que estaba cayendo vuelve a empezar a subir y equilibrando ambas fuerzas puede llegar a determinar esa carga del electrón. Voy a cortar un momentito aquí el vídeo, voy a borrar la pizarra y voy a pasar con la segunda parte, ¿vale? Entonces, si estáis ahora en clase, estaría bien que pararais el vídeo, que copiéis este esquemita y que reflexionéis un poco sobre lo que acabo de contar. Bien, vamos a hablar un poco de qué es eso de la carga eléctrica y cómo se mide la carga eléctrica. Como os decía, Millikan determinó que la carga más pequeña que se podía establecer es la carga del electrón y la determinó como 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿vale? Coulombs, ahora cuando hayáis oído la palabra coulombs en vuestra cabeza habrá dicho coulombs. ¿Qué significa eso de coulombs? Bien, coulombs es una unidad para medir la carga eléctrica, ¿vale? Y un coulombio es la carga que circula por un cable de corriente que tiene una intensidad de 1 amperio. Sabéis que los amperios es la unidad en la que se mide la intensidad de corriente en los cables, ¿vale? Durante un segundo, ¿vale? Entonces, durante un tiempo de un segundo. Entonces, si por este cable está circulando una corriente de 1 amperio, durante un segundo por una sección de cable está pasando una cantidad de carga de 1 coulombio, ¿vale? Como veis, la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, es muchísimo más pequeña que el coulombio. El coulombio es una unidad de carga muy grande, ¿vale? Si quisiéramos determinar cuántos electrones hacen falta para acumular un coulombio, pues simplemente sería que un coulombio de carga dividido entre 1,6
por 10 a la menos 19 coulombos que hay por cada uno de los electrones. Si hacemos esta división, nos queda esperad un momentito que lo tengo aquí, 6,24 por 10 a la 18 electrones, ¿vale? Necesitamos un número enorme de electrones para acumular esta carga de un coulombio, ¿vale? A partir de ahora, la palabra coulombio y el concepto de carga va a salir un montón, ¿vale? Para todos los ejercicios que hagamos serán una partícula con una carga de 3 coulombios, o de 3 milicoulombios, o de 3 microcoulombios, ¿vale? Simplemente cuando digamos coulombio, que están hablando de carga eléctrica, bien carga positiva o bien carga negativa. Bien, voy a cortar aquí el vídeo también, parar si queréis el YouTube, podéis grabar, podéis escribir en el esquemita lo que es la carga eléctrica y lo que es la definición de coulombio. Bien, como os decía, las cargas eléctricas interaccionan entre sí, cargas de distintos signos se atraen, cargas de distintos signos se repelen. ¿Con qué fuerza se atraen y con qué fuerza se repelen? Es lo que vamos a ver en este punto. Vamos a ver la fuerza entre cargas, o también conocida como la ley de Coulomb. Os he puesto ahí un fuego porque esto lo tenemos que grabar a fuego, ¿vale? Es una pregunta que sale en selectividad un montón de veces en la parte de teoría. Enuncie la ley de Coulomb, determine, o sea, explique la ley de Coulomb, diga qué factores influyen en la ley de Coulomb. Sale un montón de veces, ¿vale? Entonces, como siempre que nos ponen este tipo de preguntas de teoría, tenemos que dar una pequeña definición en 2-3 líneas, que yo la voy a dar ahora, una fórmula y las unidades, ¿vale? La ley de Coulomb viene a decir algo así como que la fuerza que aparece entre dos cargas eléctricas viene determinada como una constante por el producto de dichas cargas dividido por el cuadrado de la distancia que separa a dichas cargas, ¿vale? Esa definición que acabo de dar, si la expresamos en forma de fórmula, sería que la fuerza eléctrica que aparece entre esas cargas, como vector, viene dada como una constante por el producto entre ambas cargas partido por la distancia que las separa al cuadrado. Perdona que he hecho ahí una manchita. Por el vector posición. Esto, ¿vale? Ahora ponemos la definición, no os preocupéis. Esto automáticamente os tiene que saltar el chip y ver que es muy parecido a esto. ¿Veis? Es casi análogo, ¿no? La fuerza eléctrica, la fuerza de atracción o repulsión entre cargas eléctricas, viene dada como una constante por el producto de las cargas, que son las que generan esa fuerza, dividido entre la distancia al cuadrado que las separa. Y esto simplemente es para indicar la posición, ¿vale? El vector unitario que indica la posición, que es el vector que une ambos centros. La fuerza gravitacional, que ya la hemos estudiado en el tema anterior, también es una constante por el producto de las masas, que son las responsables de generar esa fuerza, dividida entre la distancia al cuadrado por ese módulo del unitario del vector posición. Ambos son vectores, ¿vale? Veis que es análogo, ¿vale? Entonces, si queréis, os repito la definición para que la tengáis, que vendría a decir algo así como que el valor de la fuerza con la que se atraen o repelen las cargas eléctricas viene determinado o es proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿vale? Simplemente sería poner en letra lo que estamos viendo aquí, ¿vale? La fuerza eléctrica, que es un vector, viene determinada como una constante por, este término de aquí. Otra forma de decirlo es que es proporcional a, ¿vale? Puedo decir que es una constante por esto o que es proporcional a el producto de ambas cargas que se atraen o ambas cargas que se repelen, y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿vale? Ya tenemos aquí puesta la definición, tenemos puesta la fórmula y simplemente vamos a indicar qué es lo que significa cada una de las cosas. Voy a usar el negro. La fuerza de atracción o repulsión es la fuerza eléctrica, la fuerza electrostática o fuerza eléctrica, y viene determinada en newtons, ¿vale? K me lo dejo para el final, ahora os contaré lo que es K. K1 y K2 son las cargas que interaccionan entre sí, que bien se atraen o bien se repelen. Estas son las cargas. Y se miden en coulombios.
¿Qué es un culombio? Lo acabamos de decir, ¿vale? Lo que es una unidad para medir carga. R cuadrado o R es la distancia que separa ambas cargas y se mide en metros. Y K es una constante que depende del medio, ¿vale? La gravitación, iba a decir. La gravedad, esta constante gravitacional es universal, porque la gravedad no se ve influida por el medio. La constante que se utiliza para determinar la atracción o la repulsión electrostática sí que depende del medio. No es lo mismo que dos cargas, una carga positiva y una carga negativa, estén colocadas y en medio entre ellas haya aire, la interacción será de una forma, que si en medio colocamos un aislante, o si en medio colocamos un medio conductor, o si en medio colocamos vacío. Entonces, el medio sí que va a determinar esta constante. Esta constante, para cuando el medio es vacío, el valor es de 9 por 10 a la 9. Es un valor que nos darán, ¿vale? 9 por 10 a la 9. ¿El qué? Newtons por metro cuadrado partido por culombio cuadrado. Como os digo siempre, yo no me sé las unidades, ¿vale? Yo simplemente las despejo de aquí. Las unidades que tenga esto tienen que ser las unidades de F por las unidades de R cuadrado dividido por las unidades de Q por Q cuadrado. Por eso me salen esas unidades, ¿vale? Entonces, el valor de la constante, el valor de K, es 9 por 10 a la 9. Voy a cortar un momentito el vídeo, voy a borrar esto y os voy a hablar un poquito más de la K y vamos a dar otra pequeña definición de K, ¿vale? Entonces, si queréis parar ahora el YouTube, podéis copiar esta definición de aquí, sobre todo la definición que he dado de palabra. Si queréis la repito una vez más. La fuerza que aparece de atracción o repulsión de las cargas viene determinada como un valor proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, ¿vale? Si estas cargas son del mismo signo, el valor de la fuerza será repulsivo. Si estas cargas son de distinto signo, el valor de la fuerza será atractivo. Bien, corto el vídeo y continuamos. Bien, como os decía, la constante dieléctrica, la constante... Bien, como os decía, la constante electrostática, la constante que va a establecer esa proporcionalidad entre la fuerza, las cargas y la distancia, no es un valor constante universal como sí ocurría en la constante de gravitación universal, ¿vale? Esta depende del medio y se determina como 1 partido 4pi por epsilon. Este epsilon es la constante dieléctrica y mide la facilidad o tendencia que tiene a polarizarse un medio, ¿vale? El medio en el que están las cargas. El aire, el agua, el vacío o lo que sea, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que K puede cambiar dependiendo de cómo cambie el medio, que en el vacío el valor de K es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado partido por culombio cuadrado, que el valor de K en los problemas de selectividad no lo van a dar siempre y que el 99,99% de las veces va a ser este, pero además me lo van a dar, ¿vale? Y simplemente que tengáis claro para la parte de teoría que esa constante puede variar, que dos cargas eléctricas no se van a traer igual si entre ellas las separa el vacío o el agua o el aire o un material conductor o un material aislante, ¿vale? Voy a cortar un momentito aquí el vídeo y vamos a hablar del principio de superposición. Bien, el principio de superposición, como bien conocéis del principio de superposición de campo gravitacional, ¿vale? Establece que cuando hay una fuerza que viene generada por varias cargas, la fuerza total viene dada como la suma de las fuerzas individuales de cada una de las cargas, ¿vale? Vamos a verlo en el ejemplo. Tengo tres cargas, carga 1, carga 3 y carga 2, o carga 1, carga 2 y carga 3, que están separadas formando en los vértices de un triángulo la carga 1 de la carga 3 de 1 metro y la carga 1 de la carga 2 otro metro. Me dicen que la carga 1 es menos 3 microculombios, es decir, esta carga de aquí es negativa, ¿vale? La carga 2 es 2 nanoculombios y me dicen que es positiva. Voy a marcar ahí los signos, esta es positiva. Y la carga 3, que es 3 microculombios, también es positiva, ¿vale?
Entre ambas cargas positivas va a ejercerse, lo que me piden determinar es la fuerza total ejercida sobre la carga 2. Entre las cargas positivas se va a ejercer una fuerza repulsiva, una fuerza que va a llevar esta dirección, ¿vale? Esta va a ser la fuerza que va a ejercer 3 sobre 2 y que ahora determinaré, ¿vale? Y entre la carga 2 y la carga 1, como son de distinto signo, va a haber una fuerza atractiva en aquella dirección. Esta va a ser la fuerza que ejerce 1 sobre 2. ¿Sí? Yo puedo determinar cuál es el valor de estas fuerzas y una vez que tenga el valor de estas fuerzas, puedo descomponer vectorialmente esas fuerzas y sumarlas. ¿Vale? El valor de la fuerza que ejerce la carga 1 sobre 2 vendrá dado como K por Q1 por Q2 partido por la distancia al cuadrado. Voy a hablar en módulos. ¿Vale? Dirección y sentido, el que hemos establecido en este dibujo. K, estamos hablando en el vacío, el valor es 9 por 10 a la 9, dado como 9 por 10 a la 9, por el valor de las cargas. El valor de Q1 es 3 por 10 a la menos 6 coulombios, el micro es 10 a la menos 6, y el valor de Q2 es 2 por 10 a la menos 9 coulombios. El valor del nanoculombio es 10 a la menos 9. Partido por la distancia que las separa, que es 1 metro al cuadrado. Fijaos que como estoy hablando de módulos, ¿vale? Esto sería el módulo. El valor de la carga negativa de Q1, que sería menos, me va a dar una fuerza total negativa. Pero como yo estoy hablando de módulos, me estoy quedando con el valor de la fuerza, porque ya sé en el dibujo que va hacia la izquierda, no es tan importante el signo, ¿vale? Entonces lo puedo poner o no. Yo me quiero quedar con el valor de la fuerza. 17. ¿Hacia dónde apunta esa fuerza? Lo veo en el dibujo, ¿vale? Entonces si establecemos la fuerza roja como la fuerza que tira hacia la izquierda de la carga 2, con la ley de Coulomb que acabamos de ver ahora, hacemos la operación y si yo no me he equivocado, que la tengo por aquí, me da 5,4 por 10 a la menos 5 newtons. Y ahora que ya tengo el valor, veo hacia dónde va. Va hacia la izquierda. Por lo tanto es 5,4 por 10 a la menos 5 menos, porque va hacia la izquierda, y latina newtons. Y ahora tengo de forma vectorial, preparada para sumarla después. ¿Vale? Este es el valor de la fuerza roja. Voy a establecer ahora el valor de la fuerza verde. El valor de la fuerza verde, el valor que ejerce la fuerza 3, perdón, la carga 3 sobre la carga 2, vendrá determinado como K por Q2 y Q3 partido R al cuadrado. El valor de K es 9 por 10 a la 9. El valor de Q2, que lo tengo aquí, es 2 por 10 a la menos 9. El valor de Q3 es 3 por 10 a la menos 6. Y la distancia que los separan la puedo determinar por Pitágoras. Sería la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, la raíz cuadrada de 2. Que al estar elevada al cuadrado, me quedaría la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. ¿Vale? Si opero esto, y si yo no me he equivocado, da 2,7 por 10 a la menos 5 newtons. Este es el valor. ¿Con qué dirección y sentido? Con esta dirección y sentido. Lo que tengo que hacer ahora es coger la fuerza verde y descomponerla. Como a mí no me cabe, voy a cortar el vídeo ahora y voy a descomponer esa fuerza verde para poder sumarla vectorialmente en I's latinas y en J's a la fuerza roja. ¿Vale? Paradlo si queréis para que os dé tiempo a copiarlo y seguimos enseguida. Bien, el programa me queda simplificado en esto, ¿no? Tengo que sumar vectorialmente la fuerza 1, la fuerza roja, que es 5,4 por 10 a la menos 5 hacia la izquierda, con esta fuerza verde que va oblicua hacia allá. Por la geometría del dibujo, yo sé que este ángulo de aquí son 45 grados. De manera que yo puedo descomponer esta fuerza en una componente X y en una componente Y. La fuerza, tengo suerte porque son 45 grados y me daría igual poner el seno o el coseno,
Pero con respecto a este dibujo, la parte X, que sería esta parte de aquí abajo, con respecto a este 45, es el cateto opuesto, por lo tanto es el seno, sería 2,7 por 10 a la menos 5 por el seno de 45 y la y, que sería esta de aquí, cateto contiguo, sería 2,7 por 10 a la menos 5 coseno de 45 j. Fijaos que esta parte va hacia abajo, por lo tanto esto será negativo. Entonces, cuando yo opere esto, el valor que me da es... a ver si lo tengo por aquí. 1,9 por 10 a la menos 5. Multiplicar esto por el seno es 1,9 por 10 a la menos 5 y componente x y menos 1,9 por 10 a la menos 5 j, componente y. Mi problema ahora se ha convertido en sumar vectorialmente la fuerza roja, que es esta, 5,4 por 10 a la menos 5 y negativa porque va hacia la izquierda, con estas otras dos, con la parte positiva de la verde, que es 1,9 por 10 a la menos 5 y latina, positiva, y la parte menos 1,9 por 10 a la menos 5 j. Sumando vectorialmente, obtengo que la fuerza total resultante, como vector, es la suma de los componente por componente, la suma de los componentes y latina, que me queda menos 3,5 por 10 a la menos 5 y latina, menos 1,9 por 10 a la menos 5 j newtons. Y aplicando el principio de superposición, obtengo el valor de la fuerza como vector que generan esas dos partículas que están atrayendo o repeliendo a la carga de estudio, que es la que estábamos viendo. Bien, como introducción al concepto de fuerzas electrostáticas creo que es suficiente, no voy a meter nada más. Espero que hayáis podido seguir bien los apuntes, si no sabéis que podéis volver a ver el vídeo las veces que queráis. Y si os sobra un poquito de tiempo, me gustaría que le echarais un ojo a la prueba de junio 2003-2004A, que está en el apartado de electrostática dentro de Educar, ¿vale? Es un ejercicio similar al que yo acabo de hacer en la pizarra, pero en vez de con 2 partículas, con 3, ¿vale? Echar un ojo y cualquier duda que surja, o bien de esto, o bien del tema de gravitación, la vemos mañana en clase, ¿vale? Venga, ánimo con el estudio, nos vemos, chao.